Gracias, gracias, negrito. Les gusta oír el nombre de negrito, ¿verdad? No, y más con mi cálida voz, ¿no? ¿Verdad? Qué bendición. Buenas noches, familia. Buenas noches, familia. Hoy sí lo oyó el Señor. Qué alegría estar en la casa del Señor. ¿Eh? Mucha, mucha alegría. Y hemos cantado, hemos abonado algo al reino, con los diezmos, las ofrendas. Es maravilloso, todo eso es maravilloso. Pero hay algo importante. Y nosotros que a veces nos olvidamos de algo. Y que nosotros debemos de tenerlo presente todo. Es una promesa que Dios nos ha dado, que la debemos de tener presente todos los días. ¿Qué promesa creen ustedes que es esa de parte de Dios? Fíjense que hay un pasaje que dice: que estemos preparados hasta el final para recibir, ¿qué? Una corona. ¿Ustedes no han oído eso, no han leído eso en su Biblia? ¿Y qué galardón hay en esa corona? A ver, un valiente, ¿qué galardón hay en esa corona? Que la Biblia no lo dice. ¿Eh? ¿Cómo? El que venciere, le daré la corona de la vida. ¿Y qué implica esa vida? ¿Eh? ¿Cómo? O sea, la eternidad. Vivir para la eternidad. Hoy en día aquí estamos viviendo pasajeramente. Tiempo que en la actualidad se está yendo así, pero rapidito, como corre el agua, va el tiempo. ¿Se han dado de cuenta ustedes que acabamos de celebrar la Navidad? No menciono lo que es la Pascua, que ahí acaba de ser. Ustedes mencionaron la Navidad, ya hace poquito. Y miren, ya vamos llegando al medio mes del mes de julio. El tiempo se está yendo. Pero hay algo importante que muy pocas veces se habla de la muerte. ¿Se dan cuenta ustedes? Muy pocas veces se habla de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es que no se habla mucho de la muerte? ¿Por qué creen ustedes? Miren, yo era el hombre antes del 24 de enero de 1974.
Yo era el hombre que le tenía temor, horror a la muerte. Se los digo, en mi corazón. Yo salía con ese temor. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me va a suceder en la calle? Temor. Pero eso hace tiempo que salió. Y Dios me ha librado a mí en la calle de esa manera. Él ha estado conmigo. Pero nosotros nunca hablamos de la muerte. Es algo que se ha ido quedando atrás. Decía la hermana, por el temor de él. Y cuando nosotros hacemos un análisis o vemos al hombre, y cuando hablo de hombre me estoy refiriendo a ambos sexos. Vamos a ser bien específicos. El hombre y la mujer. Cuando hablamos de ellos, lo vemos nosotros caminando en distintos órdenes. El primero, la muerte. No quiere morir. Cree que la gente no quiere morir. Si usted habla con algunas personas y hace una encuesta y le pregunta sobre la muerte, no, yo no quiero morir. Yo no me quiero ir. Es raro el que le dice, yo estoy preparado para ese momento. El hombre espera vivir mucho tiempo, ¿cierto? El hombre espera y quiere triunfar en la vida. Es cierto también, ¿verdad? Pero nunca piensa en la eternidad que Dios es. Porque incluso nosotros como cristianos decimos que tenemos a Cristo, tenemos a Dios, pero nos olvidamos de que un día vamos a morir y que esa muerte corporal nos da el beneficio como hijos de Dios. Estoy me refiriendo como hijos de Dios, que vamos a heredar una vida eterna, que va a ser mucho mejor y mucho más favorable que la que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que allá en ese lugar donde vamos a estar no va a haber llanto, no va a haber lágrima, no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber nada. Y en cambio acá la tenemos. ¿Cierto o no es cierto? Acompáñenme a una oración, por favor. Mi amado Dios y Padre celestial, creador y hacedor de nuestras vidas, venimos en estos momentos, Señor, a rendirte pleitesía y a decirte, mi amado Dios, que estamos agradecidos por recibirnos en esta noche aquí por medio de tu Espíritu Santo. Y que ese agradecimiento también abunda en nuestras vidas por los cuidados que tú tienes para con cada uno de nosotros. Tus bendiciones derramadas en cada uno de nosotros. Tu amor injertado en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y todo eso es motivo de gozo y alegría en nuestros corazones. Señor, yo estoy en tu presencia especialmente, menguando, Señor, humillándome para que seas tú el que crezca
para que tú seas glorificado, Señor, a través de este mensaje que diste primeramente a mi vida, Señor, y que siempre es de bendición, oh bendito Dios. Que ese mismo mensaje, Señor, que tú has enviado a través de mi persona, que será exhalado, Señor, por estos labios, que sean de bendición para tu pueblo. Y de claridad, Señor, que ellos puedan entenderlo y saber que tienen un Dios que les ama y les quiere. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro del profeta Amós. Antiguo Testamento. Un poquito antes de aquel que se tragó la ballena. Y como siempre nosotros le ponemos un título al mensaje. En esta ocasión el mensaje, o mejor dicho, el título de este mensaje es Preparándonos para la eternidad. Los que les gusta el fútbol, el soccer, que se está jugando actualmente. Colombia estuvo, aunque ya terminó, Costa Rica y cuantos más, pero esas gentes tuvieron que prepararse por largo tiempo para llegar a esa condición, con la esperanza de ganar un trofeo, y no lo pudieron. ¿Cuánto más nosotros para poder alcanzar ese trofeo de la promesa de Dios del camino hacia la eternidad? Primer punto, ¿por qué debemos de prepararnos? ¿Alguien se atreve a darme la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué debemos de prepararnos? Dígame, mi hermano, valiente, para recibir la corona de vida. ¿Alguien más? Porque el camino es difícil. Pero lo más importante, a ver, uno más, y ahí, para que no nos agarre desprevenido. Pero lo más importante es, y es bíblico, porque tendremos un encuentro. Eso es lo más importante. La promesa está. Y lo que dijeron es cierto. Pero ¿qué sucede cuando tengamos ese encuentro con Dios? Podremos alcanzar lo que dice siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. ¿En lo qué? En lo mucho. ¿Qué pensar en eso? Para ese encuentro con Dios. Yo no quiero que Él me diga, mi hijo, o me diga, mira, mi pastor. ¿Te acuerdas
de aquel que estaba enfermo. ¿Te acuerdas de aquel necesitado? ¿Te acuerdas de esto y esto? Y tú no lo atendiste. No quiero ni pensar que Él me va a decir, no tienes derecho a la vida eterna. Por eso hay que preparar. Tenemos que preparar y ya, ahora mismo. Fíjense que hay muchos que piensan que nosotros nacemos inocentes. Y tal vez algunos aquí hay que piensan ellos, que nacemos inocentes. Y que la maldad se nos pega. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué piensan de ese pensar, de ese sentimiento? Que nacemos inocentes y que la maldad se nos pega. ¿Qué creen ustedes a eso? Algunos piensan que nacemos inocentes. No tenga temor. Pero Dios, mire, habla diferente a nosotros los hombres. Y con la Biblia. Y lo vamos a leer para que ustedes vean. No lo digo yo. El libro de los Salmos. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Ven lo que dice la Escritura? Y en pecado me consiguió mi madre. ¿Qué querrá decir Dios con eso? Cuando nosotros pensamos que nacemos inocentes. Ahora el pecado de los padres. Pero fíjense que hay algo importante. Y aquí está la controversia. ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo empieza la desobediencia? ¿Cierto o no es cierto? Ese fue el pecado, lo que se le llama el pecado original. Claro, ya cuando vamos creciendo, llegamos a la adultez, ya somos dueños de nuestro propio pensar y sentimiento. Pero yo lo viví con mis hijos pequeños. No haga eso. No. Haga aquello. No. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí dice, en pecado fui. Sí. Concebir. Claro. Ahora la diferencia, cuando ya nuestros 5 sentidos están totalmente desarrollados, distinguimos bien y claramente cuál es lo malo y cuál es cierto o no es cierto. Está la distinción. Ahora, claro, y nosotros lo vemos cuando, y lo vemos cuando
tenemos aquí presentación de niños, en el pasaje que siempre aducimos en él. Dejar los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Pero vamos creciendo con eso, con esa desobediencia. Y de adulto, ¿cuántos no hemos desobedecido? Yo fui uno. Cuando me tomé mi primer copa, llegué algo turulato a mi casa, midiendo las calles, como dice, y mirando doble. Me llaman la atención. No vuelvas a hacer eso. Mamá, pero si es mi vida. ¿Qué es eso? Y fue el primer pecado. Eso lo marca la Biblia. Que Adán y Eva desobedecieron a lo que Dios les dijo. En el mismo Salmo, pero regresemos al capítulo 14. Y esto es lo que nos enmarca a nosotros para poder irnos preparando para llegar a ese momento de la eternidad. 14 del 1 al 4. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Miren cómo nos habla Dios. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Y miren si ir tan lejos. Dentro de nosotros mismos como pueblo de Dios nos devoramos uno. Nos devoramos unos a otros. ¿Y cómo? Cuando hablamos mal de fulano, de fulana, a veces sin hablar, cuando solo vemos qué vestuario trae, qué se puso hoy, nos devoramos los unos a los otros. Y no nos estamos dando de cuenta que tenemos la posibilidad de que Dios en un momento dado nos diga: tú no tienes derecho a esa eternidad. Ahí está el por qué debemos de preparar. ¿Cuál será nuestra mayor responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que es? Acercarnos día tras día más a nuestro Creador. Esa es la prioridad. Estar más cerca de Él.
más cerca. El libro de San Juan, capítulo 12, versículo 21. Mira lo que nos dice el Escritura. Entonces, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron. Unos griegos que enmarcan el versículo 20. Y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Quisiéramos ver. ¿Hacemos nosotros eso? Tal vez no hacer la pregunta de la misma manera porque no tenemos a nadie cerca. Pero decirle a Jesús: Jesús, yo quiero estar más cerca de ti. No quiero alejarme de ti. No lo quiero hacer. La vida que vivimos actualmente, muchas veces la vivimos fuera del miramiento de Dios, lamentablemente. A veces andamos como muertos vivientes en este mundo. Eso es lo que a veces padecemos nosotros. Muertos en el mundo, que sus muertos viven. Eso es lo que. Pero debemos de nosotros de prepararnos para poder alcanzar esa bendita promesa de parte de Dios, que es la eternidad. Camino, ¿cómo debemos de ser? Ahora la segunda pregunta: ¿para qué prepararnos? ¿Tendrá beneficio el prepararnos? Les dije hace un momento, todos estos futbolistas se prepararon y no pudieron llegar. Algunos, porque a última hora su preparación no sirvió. No sirvió. Y fracasaron. No alcanzaron, no van a alcanzar ese trofeo. ¿Para qué prepararnos? Y Dios nos habla de la preparación. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 7. Dios lo dice y Dios lo confirma. ¿Qué dice ese versículo? Y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Qué es eso? Que cuando morimos, como yo le llamo, este carapacho, el carapacho va de donde vino, de la nada. ¿Okay? Pero sigue diciendo el versículo, como era, dice, lo que fue. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Para qué? El día que yo muera, esto se cae aquí. Esta cascarita, como dice el negrito,
No sé si alguien ha visto algún muerto después de 2, 3 días. Le salen los gusanos por los ojos, por todos lados salen los gusanos. ¿Qué nos está todo? Pero la promesa que dice Dios, que el Espíritu, el soplo de vida que le dio a ese muñeco hecho de la nada, de la tierra, le corresponde a Dios. Eso es de Dios. Pero si nosotros no logramos esto, si no nos esforzamos para prepararnos, está la otra parte de la moneda que dice que seremos enviados ¿a qué? A la muerte. ¿Quién quiere eso? Yo creo que ninguno. Recordemos que somos polvo. Dios conoce nuestro pecado. El de ayer, el de hoy, y conoce el de mañana. Pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Él ya sabe que yo el día de mañana no me voy a levantar tan temprano. Él ya lo sabe. Yo ya lo pensé, pero él ya lo sabe. Porque él conoce todo nuestro caminar. Él conoce todos nuestros pasos. Conoció los de ayer, conoce los de hoy y conoce de antemano los del día de mañana. Fíjate que hay algo importante. Que en el calendario de Dios hay un año, hay un mes y hay un día para morir. ¿Es cierto? Yo he oído a gente que dice cuando pasa algo adverso a sus vidas, si yo no hubiese salido, no me hubiera pasado. Te lo dije que te quedas en la casa y mira lo que te pasó. ¿Y cuántas expresiones? Pero eso no es así. Lo único que sabemos nosotros, y no a ciencia cierta, ¿sabía usted? Pues todo dice, yo sé el día que nací, pero usted no lo sabe a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque a usted se lo dijeron. Es cierto. A usted le dijeron el día que nació. Y hay algo más todavía. Por lo menos en mi país, no sé en los demás países. Que antes cuando un niño nacía, a veces se les olvidaba irlo a registrar. Pero como había una penalidad por registrarlo después de ciertos días, para no pagar esa penalidad, iban 2 días después de eso, que nació hoy, para no pagar. Y a usted y a mí me dijeron, por lo menos a mí me dijeron, mi mamá, tú naciste en junio 24 del 39. ¿Qué fecha nací? Pero jamás se me ocurrió preguntarle a mi mamá, nunca. Me pasó por mi mente, me fueron
Fue ese día y que me registraron bien. Es lo único que sabemos. Pero lo que es la partida de este mundo, nosotros no lo sabemos. Solo Dios sabe, escuche bien, el día, el mes, el año y la hora que Él nos va a llamar su presencia. Nada más, no hay nada más que nosotros podamos saber. Por eso es de que nosotros debemos de prepararnos. ¿Para qué prepararnos? Para estar nosotros listos para el día en que Dios nos llama. Dios sabe que yo soy flaco. Dios sabe que el hermano John es flaco, pero no estoy hablando de la flaqueza corporal, sino lo que respecta la espiritualidad. De esa flaqueza es la que yo hablo, que Dios conoce. Él sabe cuándo nosotros vamos a flaquear. Él sabe de antemano los peligros que Él va a permitir. Él no nos lleva, que Él va a permitir a esos peligros. ¿Correcto? Y las posibilidades que hay que esas cosas ocurran. Yo he oído, me han dicho en casos de esta índole. Pero pastor, la Biblia dice que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero también dice que Él lo cuida a uno. Claro que lo cuida a uno. Y mire lo que me pasó. Pero hay veces que nosotros, por nuestra flaqueza, buscamos las cosas que no tendríamos que estar buscando. Y en ese momento nos suceden las cosas y Él lo permite. Está en su soberanía. Él permite que nos sucedan estas cosas. Las flaquezas, los peligros y las posibilidades que hay. Miren, Romanos, el libro de los Romanos. ¿Usted sabe dónde están los romanos? No me van a decir que en Roma. ¿Ok? Capítulo 15. Tengo Hechos y abro y me brinco a 1 Corintios. Romanos 15, 1. ¿Qué dice? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y a veces nosotros flaqueamos. Soy chévere. Pero ahí está Dios para decirnos y perdonar. Pero cuando alguien flaquea, ¿qué hacemos? Digo este dedo, señalando. Y todo eso es desagradable delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. O 26.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y miren esto. Yo podría soportar todo esto, los anteriores, pero miren el final, que dice, peligros entre falsos. Y la palabra aquí no habla de hermanos corporales, no, habla de los hermanos en Dios, en Jesucristo. Y peligros entre falsos. ¿Está escuchando? Peligros entre falsos hermanos. Eso es duro. Que Dios nos hable de esa manera. ¿Por qué creen ustedes que Dios, el apóstol Pablo, escribió estas palabras? Porque Dios se las dio. Y además de recibirlas de parte de Dios, Pablo vivió esas consecuencias dentro del pueblo de Dios. Falsos hermanos. El libro de Nehemías. Capítulo 5, versículo 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y eso suele terminarse dentro de la vida. Lamentablemente. Tendemos, disociamos la divinidad de nuestra propia familia. Y esto es lamentable que eso suceda dentro de un cuerpo, de la cabeza. De que familia tenemos que prepararnos para qué, para que todas esas cosas salgan de nuestra vida y que estemos alineados delante de Dios. Pensemos que si alguno de nosotros estamos dentro de esos carriles, de esos parámetros de lo que hemos hablado, vayamos pensando y analizando de retroceder, de dejar esas cosas atrás e encaminarnos e irnos al frente, acercarnos más a Dios, conseguir más frecuentemente a Jesucristo.
les voy a dar algo aquí, cómo prepararlo. Nosotros decimos que somos buenos, ¿cierto? ¿Quién lo ha dicho? Yo lo he dicho. Decimos que somos buenos, que hacemos obra, ceremonias y ritos. Pastor, ¿qué ceremonias? ¿Qué ritos? Hacemos ceremonias y ritos de cosas que no le agradan a Dios. Cosas que no le agradan a Dios. Cosas que tenemos que ir dejando. Y el camino más seguro es el que trazó Dios y está en su bendita palabra. Y son dos cosas bien, pero bien importantes. Apúntelo. Pero mejor si lo apunta en su corazón. Arrepentimiento para con Dios y la fe. La fe. La fe. Porque hay veces nosotros queremos andar por visión. Porque hay veces yo lo he oído. Pastor, si yo quiero que Dios me hable, quiero oír la voz de Dios para yo hacer lo que tengo que hacer. No, familia, no hay necesidad de escuchar la voz audible de Dios. Si para su necesidad, si para hacer lo que Dios quiere que usted haga o deje de hacer lo que Dios no quiere, no espere ni le pida a Dios, háblame. Dios le va a hablar a usted cuando vaya en sus oraciones y cuando escudriña la palabra de Dios. Ahí le va a hablar a él, porque esta palabra de Dios es el vocablo suyo. Es la forma con que Dios nos habla a nosotros. No espere, y mucho menos sentado o sentada, que Dios se le acerque y vaya a la par suya y le diga, mi hermano, mi hermana, aquí estoy yo y vengo a decirte, haz esto, haz aquello, esto que estás haciendo por este lado está malo. No. En su oración usted habla con Dios. En su oración le comunica a Dios. Y en esa misma oración Dios le va a hablar por medio de su palabra, que está el Espíritu Santo conectado con usted y lo lleva a porciones de la Escritura donde le hace a usted favorable a su necesidad, a su problema, a su vicisitud en su vida. Ese es el vocablo de Dios. Ese es el hablar de Dios. ¿Por qué debemos de prepararnos? ¿Para qué prepararnos? ¿Cómo prepararnos? Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. ¿Cuándo empieza el arrepentimiento? ¿Cuándo empezará? Cuando reconocemos ¿qué?
somos pecadores. Miren, aún caminando con Jesús, seguimos siendo hombres y mujeres pecadores. Pero ¿cómo va a ser, pastor, si está Cristo? Sí. Yo le he fallado. Al querer hacer todo lo contrario que Él me indica en su palabra. Y Él me ha tenido que dar un jalón de oreja. Me ha tenido que doblar y darme una palmadita, una nalgada, para que yo entienda. Debe hacer la voluntad de Él, ¿no? Correcto. ¿Y qué es fe? ¿Qué creen ustedes que es fe? Muchos dicen creer en Jesús. Y es cierto. Pero lo más favorable es descansar. Sí. Descansar en aquel que vino. ¿Y qué quiere decir descanso? Reposo. Cuando usted va en la noche a la cama a descansar, a reposar, ¿a qué? A dormir. Usted va confiado, ¿cierto o no es cierto? Yo sí le digo a mi Señor toda la noche. Yo creo que tal vez ya lo tengo cansado. Señor, gracias por el día, papá. Permitiendo llegar a mi cama, voy a descansar. Ya es tu voluntad y el resto. Simple y sencillamente. En la mañana siguiente, gracias, Señor. Me permitiste abrir mis ojos, papá. Estoy listo para la faena de un día más. Sigue haciendo tu voluntad en el resto del día. Simple y sencillamente. Yo no lo canto. Fe es descansar en aquel que vino a buscarnos, a salvar. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y creemos que Él murió. Correcto. Y es cierto. Tenemos fe que Él murió. Pero no descansamos en el Señor. No confiamos en que Él nos está cuidando, nos está protegiendo. Ahora, pregunta clave, y con esto termino. ¿Cuándo debemos de preparar? Sí, porque figúrense que en esta vida, oiga bien, solo hay 2 días. ¿Y usted cómo es el pastor 2 días? Sí, 2 días. Es hoy, nada más. 2 días, en esta vida solo hay 2 días. El día de hoy, si morimos hoy mismo en la noche, mañana, nada más.
las 4. Regresé un momentito ahí. Al versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Oh. Sí, pastor, pero Dios le está hablando al pueblo de Israel. Eso es de la antigüedad. ¿Correcto? Es de la antigüedad. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel. Pero a mí siempre me gusta insistir, y yo lo creo, que yo soy un injerto en el pueblo de Israel, por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, me está hablando a mí, como parte del pueblo de Israel, como israelita que soy, no por nacimiento, sino por la gracia de Dios, por medio de su amor en Jesucristo. Y entonces, pero como es solo para los israelitas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo me voy a preparar para el encuentro con mi Dios. ¿No? Hay que hacerlo. Debemos de prepararlo. Solo hay dos días: hoy y la eternidad. Isaías 49:8. Y dice así la escritura: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Hay una responsabilidad suya y mía. Escuche bien lo que dice. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. A mí me oyó cuando llegué con mi clamor delante de él para que me sacase de la pudrición y y en el día de salvación te ayudé. Y ahí empezó él a ayudarme en mi vida, el día que él me dio la oportunidad. Y me está diciendo, y te guardaré, y hasta el sol del día Dios me ha guardado a mí en todo momento. Pero me dejó una responsabilidad: y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. A veces nosotros nos conformamos. Dios ya me rescató. Pero nos ha entregado una responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que alcancemos aquel que todavía está viviendo en pecado, en falsedad. Y esos son los 4 puntos importantes. ¿Por qué debemos de prepararnos? Ese por qué, para qué prepararnos, cómo prepararnos y cuándo debemos de prepararnos. ¿Será mañana? No, tiene que ser hoy. Y el día de mañana seguirá siendo hoy. Y el día viernes seguirá siendo hoy.
que la escritura dice, Dios dice, cada día tiene su propio. Y esa es palabra. Pongámonos en pie. Alabanza, por favor, ponme. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Padre eterno, bendito Dios. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Jamás nos fallas. Tenemos que reconocer que los que te fallamos somos nosotros. Y Señor, cada uno de nosotros queremos hacer votos delante de ti, de serte fieles, Señor, y tomar, Señor, la iniciativa. Si no lo hemos hecho, Señor, de empezar a prepararnos para ese maravilloso encuentro contigo. Mi amado Señor, para que sea hecho real en nuestras vidas, que siendo valientes hasta la muerte, en seguirte, Señor, alcancemos la bendición de recibir la corona de la vida, de la eternidad. Señor, al seguirte sabemos de que no es fácil. No es fácil seguirte a ti, Señor. El ser hijo tuyo no es fácil.